Hoy en el estudio de Latinos, el gobernador que ahorita es el más peleado con el presidente López Obrador. El gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, integrante de la Alianza Federalista, se acaba de salir de la CONAGO, integrante del GOAN, el grupo de gobernadores del PAN. Gobernador, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Ahora sí que es un honor estar con Loret de Mola. Ah, muy bien. ¿Y estar contra Obrador es un honor? No, no estamos contra Obrador, pero sí estamos ahora ejerciendo la defensa de nuestra dignidad, de nuestra soberanía, y lo hacemos con respeto, pero con toda firmeza. A ver, déjenme echar tantito para atrás, gobernador. Usted y López Obrador eran cercanos, usted lo defendió en el desafuero. A usted muchas veces los panistas le decían, ya vete al PRD, ya vete con López Obrador, ¿qué haces aquí en el PAN? Yo vi muchas veces publicada mi esquela en el partido. Ya me daban por muerto y me echaban en brazos de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los juicios al interior del partido era que yo estaba más cercano de López Obrador. Y qué paradoja, muchos de los que me acusaban a mí de López Obradorista dentro del PAN terminaron en el gabinete y terminaron en el Congreso y terminaron en diferentes posiciones. ¿En Morena? En Morena, terminaron en Morena varios de ellos. Nunca estuve cercano propiamente a él, pero sí tuve coincidencias y sobre todo en el desafuero. Yo tuve una actitud muy proactiva en contra del desafuero. Y luego, gobernador Corral, presidente López Obrador, parecía que se iba muy bien. Recuerdo una primera gira de López Obrador que se aventaron por tierra no sé cuántas horas y que platicaron. Horas. Luego hicieron galletitas juntos. Pan. Bueno, sí, hizo pan el presidente. Yo le cociné en mi casa. Una relación... ¿Pan con azúcar morena? Sí, era pan moreno. Era pan moreno. Bueno, le llaman rayadas, de Parral, Chihuahua. Qué es rico. Un pan muy típico de Parral que a mí me enseñó a hacer mi abuela y luego me ayudó a perfeccionarlo mi suegra. Pero bueno, estaban de chepina juntos cocinando en la tele. A ver, ¿en qué momento se pelearon? Es muy difícil mantener un ritmo de relación así, sobre todo cuando la base es la incondicionalidad o se presume el sometimiento, el aceptar sí o no, el blanco y negro, el estás conmigo o contra mí. Es muy difícil mantener un nivel de relación así con una personalidad como la del presidente que quiere que la persona se defina, incluso a partir de su cargo institucional, en apoyarlo o no. Porque esa es la narrativa, lamentablemente, a la que hemos tenido que enfrentar y que es lo que también ha generado pues, este distanciamiento y luego esta confrontación. ¿Rompimiento? No sé si el tema de seguridad que han tomado esta decisión de descoordinarse con Chihuahua en materia de seguridad llegará a un rompimiento. No lo quiero. Pero es grave porque lo están acusando de estar filtrando la información que se da en las reuniones de gabinete de seguridad. Esa es la acusación que le hace el presidente a usted y que por eso rompió. Es muy delicada esta nueva versión, porque la primera que a mí expresamente me comunicó Alfonso Durazo es que estaban molestos por las críticas que el gobernador del estado había hecho a la Guardia Nacional por su presencia en las presas, cosa que tampoco es cierto, es inexacto. Nunca he descalificado a la Guardia Nacional. Sí he pedido desmilitarizar el conflicto y he pedido que se activen los mecanismos de negociación política de los que el gobierno federal es muy poco susceptible. Están agotadas, canceladas las vías de diálogo, no escuchan, no ven, no atienden el punto de vista distinto. Es una y definitiva la palabra del presidente que tiene más orientaciones de carácter ideológico que de carácter técnico. Y bueno, ahora esta nueva versión de que desde la mesa de coordinación se conspiraba contra las fuerzas federales, pues es el sello de la casa. Es una narrativa que siempre busca culpables en otros, en otro lado, que no asume su propia responsabilidad. ¿Qué enojó al presidente, gobernador? O sea, porque iban muy bien, ¿qué lo enojó? Pues que no me quise quedar solo con el conflicto del agua. Yo le ofrecí al presidente colaboración y está acreditado en el estado de Chihuahua que intervine para colaborar, para conciliar, para intermediar. A mí me tomaron casetas, carreteras. Están tomadas las vías del tren actualmente en Chihuahua. Nos incendiaron oficinas
del gobierno del Estado, nos destruyeron el registro civil, porque el conflicto adquirió una radicalización también. Y sin embargo, haciendo ese esfuerzo, pues el gobierno de la República lo que pretendía es derivar la responsabilidad de nosotros como si fuera un asunto de nuestra competencia directa. Déjame se lo pregunto en concreto. ¿Fue un lamentable accidente la muerte de Jessica o la Guardia Nacional asesinó a Jessica? Actuaron mal, no hay accidente ahí. Fue una acción deliberada. ¿Asesinato? Sí, la mataron arteramente, agredieron a esta pareja. La Fiscalía General del Estado ha hecho una investigación muy profesional. ¿Es cierto que trataron luego de limpiar la escena del crimen los propios guardias nacionales para que no quedara rastro? Recogieron 2 casquillos de los 3 que dispararon. La Fiscalía General del Estado... ¿O lo recogieron para llevárselos? Sí. Y no encontraron el tercero. Ese lo encontramos nosotros. Están hechos los estudios balísticos, está hecho los peritajes. Hubo disposición a nivel central de compartir información. Aseguramos las armas, 13 armas de los miembros que intervinieron en ese hecho muy lamentable, consecuencia de haber militarizado el conflicto, de haber llevado a la Guardia Nacional a un lugar donde no se requería hacerlo. Esto generó mucho la atención, esto indignó a la población, irritó a los productores. Calentó la plaza, como se dice. Bueno, además el presidente la calienta todos los días con la narrativa muy insidiosa. Primero empezó a descalificar a los agricultores. Le pasaron un mal dato, Carlos. Le pasó a la doctora Blanca Jiménez, directora de la Conagua, un dato falso de que los productores de Chihuahua querían extorsionar al gobierno federal con 6,000 millones de pesos. En alguna reunión de productores alguien dijo que Chihuahua entregaba a Sonora y Sinaloa 6,000 millones de metros cúbicos de agua y que era hora de que esos estados pagaran algo de derechos ambientales. Luego le dijeron al presidente que los productores de Chihuahua pedían 6,000 millones de pesos. El presidente la creyó completita. En una mañanera acusó de extorsión a los productores de Chihuahua y mandó al ejército a desfogar la presa. ¿El presidente está encubriendo el crimen de Jessica? No, no lo está encubriendo. Hemos tenido toda la disposición para hacer la investigación. De hecho, prácticamente toda la investigación la vamos a hacer nosotros. No podemos concluirla porque no es ámbito de nuestra competencia, pero le vamos a entregar a la Fiscalía General de la República una investigación muy completa donde claramente se descartan 2 cosas. Que ellos agredieron a la Guardia Nacional, este agricultor y su pareja, y que haya sido un accidente. Ni una cosa ni la otra. Hablando de investigaciones, gobernador Corral, parecía que la cosa iba bien con el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua, particularmente por la investigación, localización y detención de César Duarte. Usted hizo campaña con el asunto del exgobernador de Chihuahua, el periodista César Duarte. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se descompuso todo? La investigación siempre ha estado a cargo de la Fiscalía General del Estado y la promoción de esa extradición siempre ha estado a cargo de la Fiscalía General del Estado y del Gobierno del Estado de Chihuahua. Cuando llegó el gobierno de López Obrador, lo que había sido una actitud de boicot al proceso de extradición abierto en el gobierno de Peña Nieto cambió. El presidente hizo el compromiso de cumplir el tratado de extradición y de solicitar a los Estados Unidos traer al exgobernador de Chihuahua. ¿Y sí estuvieron proactivamente en el gobierno federal diciéndole a Estados Unidos, oye, te encargo a Duarte, te encargo a Duarte? Una y otra vez he dicho que en este tema nosotros hemos reconocido la colaboración del gobierno federal, que lo que hizo fue cumplir la ley. O sea, tampoco creas que nos hicieron un favor. Lo que se hizo fue cumplir la ley y un tratado de extradición que México tiene suscrito con Estados Unidos. Y efectivamente fueron proactivos, particularmente el canciller Marcelo Ebrard. Debo decir que en la nueva presentación de la solicitud o de la orden de aprehensión para la nueva solicitud de extradición, pieza clave fue Alejandro Gertz Manero, junto con nosotros. Las investigaciones están a cargo de Chihuahua. En todos los foros, en todo espacio público, yo no he dejado de reconocer esa colaboración. El problema es que de ahí pues se quiere incondicionalidad. ¿Le molestó que se sumara usted a la Alianza Federalista? Yo sí creo que ese fue un elemento que aquí empezó a contaminar la
la relación porque... O sea, ¿sintió usted un cambio de tono, un cambio de trato? Incluso algunos mensajes de algunos funcionarios del gobierno diciendo, no tienes nada que hacer tú ahí, ese grupo no te prestigia, que mira, que tú eres otra cosa, que estás más separado. Sin embargo, yo creo absolutamente en esa alianza, creo en la necesidad de una asociación de gobernadores que actúe como contrapeso y equilibrio de una dinámica de reconcentración de poder, de facultades, de recursos, que está desandando el camino del federalismo y que está poniendo en jaque no solamente las libertades políticas o económicas, que creo que puede llegar a poner en jaque incluso a la democracia misma. ¿No existe la oposición en México? La oposición creo que todavía no ha terminado de escrutar realmente lo que sucedió en el 2018 y hacerse cargo de todos los elementos que constituyeron ese hartazgo social que terminó con la tunda que nos dieron. O sea, no se han repuesto del knockout. Es que parece es el boxeador que sigue tirado en el piso. Oye, ya se acabó la pelea, ya sigue tirado. Me parece incluso que el pasmo dura. O sea, que todavía no hay la capacidad para seguir identificando cuáles son los aciertos que el presidente López Obrador ha tenido para identificar los problemas, las exigencias, los anhelos sociales, incluso describirlos, definirlos, diagnosticarlos de una manera muy correcta. Como si faltara sofisticación, digamos, ¿no? Así es. En realidad, me parece que no se quiere hacer incluso un corte de caja, un mea culpa y un nostra culpa, y deslindarnos con el pasado con toda claridad para que no nos sigan engarzando a ese pasado cuando nosotros tenemos hoy muchas posibilidades de plantear. ¿Qué es deslindarse del pasado? En el caso del PAN, ¿es condenar a Felipe Calderón? No, es romper con la corrupción, no coexistir ni contemporizar con los corruptos, no andar justificando los actos de corrupción. Si no se hace ese deslinde con toda claridad de quienes realmente cometieron actos indebidos, se genera una vulnerabilidad que el presidente aprovecha para ir y venir cuando quiera de ese pasado. El presidente acostumbra con ese tipo de las mañaneras no solo a exhibir a algunos actores, sino a intimidarlos, ¿no? A aflojarlos. En el caso nuestro, se van a topar con pared. Eso le iba a preguntar. Los gobernadores se han vuelto de alguna manera una suerte de contrapeso cuando se unen. De pronto surge algún gobernador, y no voy a decirle nombres, pero usted sabe a quién me estoy refiriendo. Muy valiente, y luego se achica. Sale otro, y luego se achican. ¿Son o no son? A ver, los gobernadores tenemos una realidad que enfrentar, que es en nuestros estados servir a las necesidades y las demandas de la población. Y para eso requieren el dinero del gobierno federal. Y tenemos que mantener una relación de equilibrio y una relación de colaboración, de respeto institucional, pero sin que se pase de tueste. O sea, no podemos perder nuestra capacidad acrítica, ni tampoco nuestra función de equilibrio y de contrapeso que el sistema federal establece a las entidades federativas. Eso es la federación, una distribución de competencias y de funciones. ¿Son contrapeso al presidente? Yo creo que la alianza federalista se está constituyendo en un contrapeso, en un equilibrio. A ver, el lema de la alianza federalista es resistir en unidad nuestra mayor fortaleza. ¿Por qué escogimos la palabra resistir? Porque resistimos un fenómeno de reconcentración de poder, porque estamos enfrentando una tragedia política que es esta división permanente, esta polarización continua, esta desinstitucionalización incluso de la relación del gobierno federal con las entidades federativas. Por supuesto que un contrapeso lo somos. ¿Es autoritario López Obrador? Tiene un talante autoritario. ¿Está dañando la democracia? Yo sí creo que este discurso que polariza, que divide, que coloca a quien no está de acuerdo con el presidente en el bando contrario, en la traición, en la deslealtad, mina la democracia, porque la democracia es el fruto de la pluralidad, o tiene como uno de sus principales frutos la pluralidad de ideas, la discrepancia, la crítica.
y se ha mostrado un talante muy intolerante y eso afecta a la democracia. Faltan apenas poco más de 8 meses para la elección federal. Me decía, tenemos a un presidente que ha tenido aciertos, tenemos a una oposición que no se ha levantado después de la paliza del 2018. ¿Está condenada la oposición a perder la mayoría en el Congreso? ¿Tiene en la bolsa el presidente López Obrador la mayoría en el Congreso en el 2021? No, yo creo que no. ¿Cómo se le puede ganar si no hay oposición? Yo lo que creo es que la oposición, debo hablar particularmente del caso del PAN, debe volver a conectarse con los intereses ciudadanos, tiene que abandonar la política de verse a sí mismo, de estar viendo en el inmediatismo. ¿Unirse todos los partidos de oposición? Yo no sé si eso realmente nos dé o termine convalidando el discurso del presidente. Todos son iguales. De todos son iguales y ahí está, miren, el PRIAN, ¿no? Todo lo que he denunciado ya se juntaron. Yo creo que la principal alianza que se tiene que hacer es con la ciudadanía, con las asociaciones, con los organismos, con las causas sociales verdaderas, las que incluso ha ido dejando el propio presidente López Obrador en este camino de 2 años y que fueron varios de sus principales compromisos. Hay una pérdida de contacto con la realidad del presidente en la función que realizan muchos de los grupos intermedios. Pero para ello lo que se requiere pues, es una altura de miras y estar pensando en el futuro del país y cómo salvar al país y no cómo salvar este cargo o cómo impulsar esta candidatura en términos personales o grupales. El PAN necesita volver a concebirse como un mecanismo, un medio, un cauce y no un fin de sí mismo. ¿Anaya de regreso? ¿Le gusta o no le gusta? Sí, me gusta que se reintegre a la actividad política. Se había tardado. Me gusta que lo haga. ¿Abandonó el barco? No, yo creo que todo actor político que sufre una derrota como la que él sufrió necesita un tiempo de reposo. Yo lo tuve cuando fui candidato a gobernador la primera vez en el estado de Chihuahua en el 2004, pues estaba prácticamente a convertirme en gobernador del estado, una campaña muy competida. Sí es un estado de ánimo que hay que saber administrar y prepararse para regresar. ¿Tiene que ser el coordinador del PAN en el Congreso él? No creo que... Digo, no quiero descalificar a nadie. El PAN va a tener que revisar muy bien quiénes serán sus candidatos a diputados y sobre todo qué mensaje y qué papel quiere jugar con su grupo parlamentario en la segunda mitad del sexenio de López Obrador, sobre todo cuando en el 2022 vendrá el gran proceso constitucional de revocación de mandato del presidente de la República. ¿El gran opositor de López Obrador es Felipe Calderón? Yo creo que no. ¿Qué piensa de Calderón, su nuevo partido, el intento? Pues a mí me puede muchísimo que un partido político como el que él quiso construir y fundar sea a partir de una personalidad como la de él. Ya nunca se reconciliaron, ¿verdad? ¿Nosotros? Sí. Tuvimos un diálogo después de aquella carta, cuando él dejó de ser presidente. Tuvimos un diálogo, pero... eso no fluye, ¿no? No, le gana a veces mucho el estómago al expresidente Calderón. ¿Le gusta verlo en la oposición? ¿Le gusta verlo políticamente activo? ¿Es un activo para la oposición? Es que yo creo que termina dividiendo. Termina... O sea, ¿le hace más daño, le hace más servicio al presidente? A ver, yo no creo eso de que el presidente López Obrador esté tan molesto porque no le dieron el registro a Calderón. Yo creo que más bien estaba muy molesto porque se lo negaron. Vamos a ver qué resuelve el tribunal. O sea, ¿usted se imagina que prefiere el presidente a Calderón en la boleta? Por supuesto, porque el presidente Calderón con su partido lo que hace es mermarnos más a nosotros como PAN que a cualquier otro partido o a Morena. En realidad afecta más al PAN que a la oposición en su conjunto. Y claro, con García Luna en la cárcel, pues qué discurso, ¿no? Es que ese es uno de los temas que más le afecta al expresidente Calderón hoy por hoy. Le afecta en su narrativa, en su discurso. ¿Qué papel va a jugar el PRI, piensa usted, gobernador, en el 21? ¿Va a jalar con Morena o va a jalar con la oposición? Yo creo que van a terminar jalando con el presidente de la República. Van a terminar jalando con Morena. No todos. O sea, se va a dividir el PRI. Sí, yo creo que va el PRI orgánico formal
va a terminar del lado del presidente, porque pues los tiene agarrados por todos lados. Pues hay conductas vulnerables. He señalado estos días un dicho de mi abuela Elisa: para tener lengua larga hay que tener cola corta o no tenerla. Y al PRI es muy fácil doblarlo, bajarlo de su macho, ¿no? Porque pues tienen faltas muy acreditadas. Aunque bueno, el gran protegido en este sexenio parece que será Peña Nieto. Entonces también ahí hay... ¿No se imagina Peña en el bote? No al menos en este sexenio. No, bueno, todo el juicio de los expresidentes... ¿No lo necesita el presidente López Obrador en el bote? El problema es que cuando lo llegue a necesitar en términos de reivindicación popular, ¿sí? Pues será tarde. Porque los ¿ya se quemó esa ficha? Yo creo que sí. Sobre todo por cómo han manejado todo este tema del juicio a los expresidentes. Eso va a terminar afectando, en cualquier circunstancia, un debido proceso. Una última, gobernador. Muchas veces cuando usted sale y dice y critica, ¿verdad?, de inmediato le responden: traes el tercer estado más violento del país. ¿Qué hablas? Es con lo que nos responden. Y decimos que el problema no solamente es en Chihuahua, es en todo el país. El año pasado... Pero el Chihuahua es el tercero peor. Sin duda. Y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, incluso con poca presencia de fuerzas federales, porque es fundamentalmente Chihuahua el que está enfrentando el problema del crimen organizado, que le compete directa y exclusivamente a la federación. Tenemos corresponsabilidad. ¿Ha fracasado el gobierno de Javier Corral frente al crimen organizado? No lo puedo decir así. No nos cegamos ante la dimensión del problema, pero decimos que es un problema con un acumulado mucho mayor, con una mucho mayor larga data, con problemas muy anquilosados que no solo nosotros podemos destrabar, y menos sin la colaboración y coordinación del gobierno federal ahora, ¿no? Con pandemia, economía, inseguridad, corrupción, tal como están las cosas, con la popularidad del presidente, con la oposición como está, con Morena como está, que se están dando con todo también. Un pronóstico. Trate de quitarse lo panista. Un pronóstico como analista político. ¿Qué pasa en el 21? Yo creo que el 21 el presidente se puede llevar una sorpresa en términos del reacomodo en la Cámara de los Diputados. ¿Perder la mayoría? Morena no tiene mayoría hoy, Carlos. Se hicieron de la mayoría con un fraude a la ley. Pero la ejercen, la tienen. La ejercen. De facto la tienen. Electoralmente hablando, es mucho más fácil de lo que se piensa ganarle a Morena la elección del 21 de lo que se cree. Lo que pasa es que se ha construido una narrativa de un partido invencible. Morena, lo dijo el propio Porfirio Muñoz Ledo, es muy poco partido y mucho movimiento. Es fundamentalmente el presidente López Obrador, que no estará en la boleta en el 2021. ¿Cuál es la clave para que esto se dé? Hay que presentar muy buenos candidatos, por supuesto competitivos, pero sobre todo candidatos intachables, que no den motivos para la descalificación o incluso para la acusación cierta sobre conductas irregulares, indebidas, ilegales, que es de donde él nutre todo este discurso. Entonces lo que me está diciendo su pronóstico es: pierde votación Morena, pero conserva mayoría. Creo que puede incluso perder la mayoría de la Cámara de Diputados. Depende de la capacidad de organización de los propios partidos y no tanto de una alianza entre ellos. Depende de que sepan plantear candidaturas fuertes. ¿Y si el PRI se va al lado de Morena, ahí sí ya se acabó la discusión? No, porque no digo lamentablemente, pero el PRI está hoy casi en el hoyo. O sea, no es como que el PAN esté boyante, ¿no? No, pero no hay duda de que tiene una posición mucho más competitiva que los otros partidos. El PAN puede ser, si quiere, el gran cauce de la oposición de este país, pero tiene que hacer toda una reorganización, una reconstrucción, una reformulación, no solo de estrategias electorales, de reencuentro con sus principios y valores. ¿Y están a tiempo? Estamos a tiempo. El presidente López Obrador ha dado la clave de esa reconstrucción del propio PAN. Cuando dice la oposición está moralmente derrotada, esa frase nos abruma y a muchos nos indigna. Pero no le falta razón. Si el PAN reconstituye
moralmente su fisonomía, esa será su principal fuerza para volver a conquistar la confianza ciudadana. Está en un reencuentro con sus principios y valores, con su moral política, para volver a ser el instrumento que fue pensado hace más de 80 años. Gracias por venir, gobernador. No, hombre, es un honor. Un gusto la plática. Estar con Loret de Mola. Gracias, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.